A continuación vamos a hablar sobre género y pandemia, con unos invitados de lujo también, como todos los que hemos tenido en este encuentro. Y por eso quiero invitar al escenario a la doctora Estela Yanet Carvajal Basto, presidenta nacional de la Comisión de Género de la Rama Judicial, a la doctora Marta Patricia Rosso Gamboa, juez de la República, al doctor Germán Bula Escobar, ex consejero de Estado, y al doctor Ramiro Pasos Guerrero, también ex consejero de Estado, para que nos acompañen en este panel donde estaremos hablando de género y cómo se han dado algunas circunstancias durante esta pandemia. Los invitamos a seguir formulando sus preguntas. Estamos muy contentos con la participación de todos ustedes a través de la transmisión del canal de YouTube del Consejo de Estado. Así que no se desconecten porque los paneles y los conferenciantes que hacen parte de ellos están de no perder. Entonces, doctora Estela Yanet, doctora Marta Patricia, doctor Germán Bula, doctor Ramiro Pasos, los invito al escenario para dar inicio a nuestro panel sobre género y pandemia. Mientras nuestros conferenciantes se organizan en el escenario, les recuerdo visitar nuestra página web para que puedan descargar nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo actualizado. Lo encontrarán en la sección de libros, en la página web www.consejodestado.gov.co. Y creo que ya estamos listos, doctora Estela Yanet. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene entonces el doctor Germán Bula la palabra mientras nos traen los micrófonos. Bueno, doctor, ¿ya? El escenario y el auditorio es suyo. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle la invitación al señor vicepresidente, el doctor Carlos Moreno, y a la señora presidente de la Comisión de Género, la doctora Estela Yanet Carvajal. Ramiro y yo, ex consejeros, estamos muy honrados por esta invitación. Agradecer también la presencia de la juez Marta Patricia Rosso de Pamplona, juez administrativa, y contarles en qué consiste este panel. El doctor Ramiro nos va a hablar de producciones normativas, la doctora Estelita nos va a hablar de la mujer en la pandemia en estricto, digamos todo el tema del impacto de la pandemia. La doctora Rosso nos va a hablar de su experiencia directa, vívida, y yo voy a hacer algunas reflexiones que creo que debería empezar de una vez. Doctor Julio, ¿usted me puede traer las gafas, por favor? Es que soy ex consejero, de manera que ya no. Muchas gracias. Un gran honor que la sección cuarta me apoye. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un hilo conductor recorre y enlazó todas las gestas de emancipación de la población esclava, campesina y obrera, de las etnias, las naciones y otras formaciones sociales oprimidas, hasta desembocar a fines del siglo XIX en las luchas sufragistas y del movimiento feminista. A partir de estas últimas emergieron otras signadas por la misma impronta, que cada ser humano quiere y siente el derecho a ser respetado como legítimo en la convivencia.
La cuestión de la igualdad de derechos de la mujer es el gran parteaguas del que se desprenden los movimientos contemporáneos por la igualdad. Pero la importancia de la cuestión del respeto por la mujer va más allá. Descendemos de los primates y nos distingue y caracteriza el amor biológico, según Humberto Maturana, quien lo define como el respeto por el otro y la otra, como legítimos otro y otra en la convivencia. Se trata del respeto recíproco que fundamenta nuestro relacionar humano, sobre la base del cual emergen el conversar y el lenguaje, que ocurren en principio en planos de igualdad. La relación entre la madre y su cría, su bebé, es el ejemplo magnífico del amor biológico matrístico, palabra que viene de matriz, en su prístina expresión aún no afectada por las relaciones sociales. Entre ambas, madre y cría, se da una relación lúdica en el respeto recíproco desde el reconocimiento mutuo de legitimidad. No existe entre ellas competencia ni confrontación, ni relaciones de desigualdad que impliquen cuestionamientos de la legitimidad de la otra en la convivencia. El amor, tal como se lo trata en las artes, la religión, la filosofía, incluso el derecho y otros constructos humanos, se edifica de alguna manera sobre los cimientos del amor biológico al que me vengo refiriendo y por tanto suele resumar igualdad, respeto y reconocimiento de legitimidad del otro y la otra, bien sea como constitutivos de la relación de que se trate o bien como referentes ideales contra los cuales se contrastan las actitudes, digamos, desviadas y las acciones del otro, normalmente el hombre. Desde las antiquísimas sociedades matrísticas, cuya existencia entre 5 y 8.000 años antes de Cristo fue documentada por Marija Gimbutas, pasando por esto fue, digamos, en la parte que hoy ocuparían Grecia, Macedonia, Yugoslavia, etcétera, pasando por la cultura patriarcal que la sustituyó, se llega a las mencionadas luchas por la equidad de género. Debe apuntarse que el patriarcalismo no sepultó las relaciones matrísticas, las cuales, como se dijo, siguen conservándose entre madres y criaturas y tienen expresiones en otros variados ámbitos de la vida social, en la sororidad, por ejemplo, y en la pervivencia de características propias del amor biológico, que coexisten de manera contradictoria con la cultura de competencia, lucha, apropiación y exclusión. La pandemia reciente nos sorprendió viviendo en esa arriba descrita sociedad en la que se contradicen dos polos culturales conductuales. Miles de conmovedoras manifestaciones de solidaridad han coexistido con aberrantes conductas egoístas como reflejo de la contradicción aludida. Carecemos de mediciones que nos permitan conocer la fuerza relativa de ambas conductas relacionales y cómo se distribuyen entre sectores sociales, etarios, geográficos, étnicos, etc. Lo único que es dable afirmar, y yo lo afirmo desde la experiencia histórica, es que las mujeres en general se mostraron más solidarias y compasivas que los hombres. La pandemia operó como lo hace el verano respecto de los ríos grandes y pausados, como el Sinú, cuando descubre a los ojos su desastrado lecho. La pandemia dejó ver el lecho de la sociedad, corrientemente cubierto por las aguas de la normalidad, y allí aparecieron realidades lacerantes y además se agravaron. Si la vida normal resultaba sobrellevable por sectores sociales que no gozan de niveles mínimos de derechos que les aseguren una vida digna, la vida en pandemia desnudó esas realidades al someterles a condiciones extremas de dificultades económicas y de todo tipo. La pandemia, que golpeó a la humanidad en general, lo hizo más fuerte con los desvalidos. En mi sentir, la respuesta a esta situación no fue condigna con la gravedad de los hechos. Más de 80 billonarios suscribieron una carta en la que pedían a sus gobiernos cobrarles más impuestos para ayudar a equilibrar las cargas. Y, sin duda, se hicieron esfuerzos aquí y allá para reorientar parte del presupuesto público hacia ayudas temporales. Pero la situación pedía más y no hubo liderazgos concretos y pujantes que inclinaran a las instituciones hacia soluciones profundas.
Esta pandemia debería tomarse como un ensayo general del que todavía quedan muchas lecciones por extraer. La principal a la que me refiero aquí es a que, en condiciones de crisis que pueden llegar a ser problemas civilizacionales, se mostraría la miseria de la cultura patriarcal de apropiación, competencia, lucha y exclusión, en tal forma que esas crisis se agravarían por la inevitable ruptura de diques producto de las situaciones extremas. A veces me pregunto si en el grupo de sobrevivientes que acudieron a la antropofagia en el accidente aéreo de los Andes se hubieran podido conservar las relaciones desiguales traídas de sus roles anteriores, y mi respuesta es negativa. En situaciones extremas como esa, o la guerra, o pandemias que pudieran ser más graves que la actual, u otros flagelos nacionales, internacionales o globales de gran monta, toda la coordinación de acciones tiene que estar signada por el respeto recíproco, la solidaridad, el amor biológico no interferido por las relaciones sociales ordinarias. En nuestra sociedad, los estragos de la pandemia fueron extremadamente desiguales. Entre quienes más la padecieron fueron las mujeres, bajo distintas modalidades. La violencia intrafamiliar, el desempleo emergente en la coyuntura y la carga doméstica multiplicada son tres variables que retratan lo fundamental de sus sufrimientos. La violencia directa física o verbal y la violencia simbólica, expresada en el trato discriminatorio, se apoyan en la violencia estructural, que se desprende del patriarcalismo y de la inequidad social general. La pandemia puso todo al descubierto, mostró el lecho. Los padecimientos de género pues se enmarcan en un panorama más amplio, a saber, el de las consecuencias del patriarcalismo sobre el conjunto de la sociedad. Ese encuadramiento conduce a observar un ángulo tremendamente importante, a mi juicio, de la cuestión de la equidad de género. Desde mi perspectiva, a la que se podría llamar postfeminista, la equidad de género trae de la mano la necesidad del enfoque de la matrística. No está sobre la mesa, por supuesto, reemplazar la cultura patriarcal por la matriarcal, pero tampoco está llamada la acción a quedarse en la lucha, la resistencia y la confrontación. Desde 1980, en su obra La conspiración de Acuario, Marilyn Ferguson planteó esa evolución posfeminista en términos del llamamiento a optar en la práctica. En el relacionamiento social, la mujer contemporánea tiene el espacio para optar como igual merecedora de respeto y reconocimiento de legitimidad, con toda la carga democrática, matrística y de amor biológico que esto comporta. Sobreviven, nadie lo duda, instituciones que coartan y coaccionan, pero la mayor fuerza de la equidad de género radica en su poder blando, en su potencia estratégica respecto de una humanidad que no podrá evolucionar y sobrepasar las amenazas que penden sobre ella sin reconocerle y darle a la cooperación, la solidaridad y la compasión la preeminencia que merecen y requieren por encima de la competencia y la lucha. En centenares de declaraciones e instrumentos, los seres humanos manifestamos una inclinación por los rasgos de la matrística, mientras en la práctica suelen prevalecer los valores patriarcales. La democracia misma, en su versión expuesta, traería aparejados respeto, igualdad, solidaridad, fraternidad, etc. Eso dicen con solemnidad las cartas políticas en general en todo el mundo. Para pasar, bueno, digo en general, no sé si los talibanes dicen eso, pero bueno. Para pasar de meros valores expuestos a virtudes prácticas en las redes conversacionales en las que vivimos, la democracia ha de verse, dice Maturana, como una obra de arte que se construye en todas las relaciones, desde la pareja y el hogar, pasando por el lugar de trabajo y de esparcimiento, hasta llegar al espacio público y al ágora. Aprendemos respeto, igualdad, solidaridad y compasión cuando nos relacionamos en el respeto, la igualdad, la solidaridad y la compasión. Por eso es menester optar. No habrá aprendizaje democrático ni democracia real sin la práctica de relaciones neomatrísticas que la constituyan como una vivencia cultural. Las injusticias que rodean las relaciones entre los géneros reclaman aún acciones de resistencia, sí, pero a la causa de género conviene ser propositiva, consecuente y de opción práctica, por manera de no reproducir las conductas patriarcales de violencia y confrontación ad infinitum. Comporta la intervención del Estado y de los jueces para desfacer entuertos, pero la tarea de los jueces, enormemente importante en su dimensión correctiva, exhibe escaso saldo pedagógico. El aprendizaje de nuevos relacionamientos en las redes que constituyen nuestra cultura
es condición indispensable para superar las dolamas del patriarcalismo. Sobre todo entonces es necesario el enfoque de reexistencia, más allá de la mera resistencia. Mujeres empoderadas y autónomas en todo el mundo elevan su causa para abarcar a la sociedad toda, cuya sobrevivencia depende precisamente de la superación en la práctica de las redes conversacionales en las que vivimos, de la cultura patriarcal que las ha victimizado. Y así también millones de hombres que establecen relaciones no patriarcales en la diaria convivencia con las mujeres y con los demás seres humanos. Solo una sociedad que aprenda en sus redes conversacionales a ser más amorosa, que entienda que las personas somos ante todo homo amans amans y no homo sapiens o faber, podrá aprovechar las ventajas y superar las amenazas de la sociedad de los retos y las amenazas globales. La causa de la mujer la veo como ligada a un cambio de era. Bueno, esa es mi introducción. Quisiera ofrecer entonces la palabra. Tú me dices, Estelita, ¿tú quieres intervenir? Por favor. Muchas gracias, un muy cálido saludo para la señora presidenta, el señor vicepresidente, mis compañeros de panel, la doctora Marta Patricia, Germán, Ramiro, por supuesto a todos los asistentes y a quienes nos siguen virtualmente. En este panel que se denomina Género y Pandemia, además de la excelente introducción que ha hecho el doctor Germán Bula, quien es miembro de la Comisión de Género del Consejo de Estado, pues hasta hace pocos días, al igual que el doctor Ramiro, nos hemos propuesto desarrollar más o menos 4 puntos. Yo voy a abordar lo que tiene que ver con las mujeres y la pandemia, la doctora Marta Patricia, lo que, como lo anunció el doctor Germán, las experiencias ya en la rama y unas sentencias del doctor Ramiro. En lo que tiene que ver con mujeres y pandemia, efectivamente, doctor Germán, como usted lo acaba de anotar, la pandemia prácticamente se dice tiene rostro de mujer. Y tiene rostro de mujer porque fue el grupo poblacional más afectado desde el punto de vista de la economía, porque muchas de las empresas donde trabajaban un gran número de mujeres cerraron como efecto de la pandemia. Eso llevó a que las mujeres sean el sector un poco más abultado en el desempleo. Y también en el trabajo informal. Pensemos, nosotros somos uno de los países que se caracteriza por una informalidad también muy grande. Y dentro de esa informalidad la presencia femenina es inmensa. Pero también tuvo impacto en lo que tuvo que ver con la salud, porque con esas primeras medidas que se dictaron a nivel mundial de cuarentenas, de uso de mascarillas, del aislamiento obligatorio, del distanciamiento social, pues quienes tuvieron que afrontar los primeros casos en los hospitales, en los puestos de salud, fue un grueso también muy grande de mujeres. Pensemos, tal vez recordamos que inicialmente estábamos limpiando todo, la ciudad, los productos, todo. Y en ese sector del aseo, en ese sector del servicio, hay una gran presencia femenina. Pero también en el sector de paraclínico, de las enfermeras, bacteriólogas, y también incluso médicas. Entonces ahí el impacto también fue muy fuerte a nivel mundial y por supuesto en Colombia. Y ni qué decir en el cuidado. En las casas se juntó tanto la labor personal, los oficios de la casa, como la labor profesional, y en el cuidado, que es también otro aspecto en el que se le ha dejado la sociedad el peso a las mujeres, pues en el cuidado la mujer tuvo que encargarse de la casa, tuvo que encargarse de los niños, de atenderlos en sus comidas, atenderlos en la recepción de sus clases virtuales,
pero también tuvo que atender a sus padres en muchos casos, y también tuvo que atender a personas mayores, y también tuvo que atender a personas con discapacidad. Y si hablamos de la violencia, pues la violencia fue enorme. La violencia intrafamiliar, y eso lo podemos ejemplarizar con una frase muy clara, ¿no? Muchas mujeres conviviendo con el agresor en casa. Entonces, la situación realmente se tornó difícil para la mujer. Y este fenómeno que se sucedió en el mundo entero, pues se sucedió en Colombia, y las servidoras judiciales también lo vivimos. Y frente a eso nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hace la rama judicial frente a eso? ¿Y qué hace la jurisdicción contencioso administrativa? Y frente a eso lo primero que pienso es que todos, mujeres y hombres, somos seres sociales por naturaleza. Y como humanidad hemos llegado a unos acuerdos de convivencia mínima, unos acuerdos que pretenden una garantía mínima para todos, para la humanidad. Y aquí me refiero, en el sistema universal, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me refiero también a esos pactos de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Y dentro de esos pactos que consagran todos estos derechos, pues hay un derecho que para nosotros cobra una especial importancia, y es el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. Y si hablamos del sistema interamericano, pues tenemos que hablar también de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Y allá también de ese protocolo de San José, de ese protocolo de San Salvador, que consagra derechos civiles y políticos, derechos sociales, económicos y culturales, y vuelvo a hacer énfasis en el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Pero resulta que el siglo XX nos mostró, y qué bueno que somos del siglo XX y que podemos mirar el siglo XXI, resulta que el siglo XX nos mostró que todos esos instrumentos que consagran el derecho a la igualdad y a la discriminación para lograr la igualdad de la mujer no son suficientes. Y entonces, a finales del siglo XX y a comienzos de este año, del siglo XXI, se han adoptado otros instrumentos en el sistema universal, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y a nivel interamericano, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y resulta que estos instrumentos internacionales Colombia los suscribió, es decir, que nos obliga, y entran en nuestro ordenamiento jurídico por ese artículo 93. Y en esos compromisos internacionales, porque son compromisos internacionales de los estados, en estos dos específicamente que les acabo de mencionar, que les digo Colombia aprobó, ratificó, pues allí se establece que los estados tienen la obligación de adoptar medidas de tipo legislativo, ejecutivo, en la rama judicial, para garantizar esa igualdad de la mujer con el hombre. Y el Estado se compromete a adoptar todo tipo de medidas, pero no queda solo ahí. Colombia además en el 2005 ratificó el protocolo de la CEDAW. Es decir, que cualquier persona puede presentar quejas individuales o colectivas para decirle al Estado colombiano cumpla con esos compromisos. Y nosotros como rama judicial somos parte del Estado. Y nosotros como rama judicial y como personas que hemos jurado cumplir la Constitución y la ley, estamos obligados a cumplir con toda esa normatividad.
Y si hablamos en el plano nacional, pues el gran pacto político nuestro está en la Constitución del 91. Y en esa Constitución del 91 tan amplia, tan garantista, pues la consagración de derechos y de acciones afirmativas para lograr la igualdad de la mujer, la vemos en todo el contexto de la Carta, en el preámbulo, en el artículo primero, en los fines que obliga a garantizar esos derechos, en el artículo 13, que seguramente ustedes lo han analizado con mucho cuidado, y vemos que se pasa de la noción formal de la igualdad a la noción material. Ya no simplemente se dice, es que somos todos iguales ante la ley y no puede haber distinciones por razón de sexo, credo político, sino que además se obliga al Estado a tomar acciones afirmativas en favor de grupos discriminados y de grupos marginados. Y también a que adopte miles de acciones afirmativas, las tenemos en el artículo 40, participación de la mujer, estamos en el 30, por número de población mínimo deberíamos estar ya en el 50%. Y en el 43, que establece la igualdad de hombres y mujeres, en el 53, en el 107, en un sinnúmero de artículos que por la brevedad del tiempo no me voy a detener. Pero además de eso, tenemos miles de leyes, y aquí quiero mencionar muy rápidamente la ley 1257 del 2008. Ayer nos mostraban aquí en el encuentro una conferencia sobre la violencia doméstica en la Argentina. Nosotros tenemos aquí una ley que es una belleza, que tenemos que conocerla, que es la 1257 de 2008, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y obliga a las comisarías de familia, a los jueces, a la fiscalía, a los jueces de conocimiento a que se adopten medidas ligeras, urgentes para dar protección a la mujer. Y bueno, para culminar y cerrar por el tiempo, decirles que a nivel internacional, tanto la ONU, con una resolución de diciembre del año pasado, como este año en un foro que se llama Generación Igualdad, y que está mirando también los objetivos de desarrollo sostenible, que en el 5º obliga también o lleva a que para el año 2030 los estados garanticen la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, pues entonces la ONU dice, señores Estado, los exhorto para que cumplan todos esos compromisos internacionales como primera medida, y toma medidas de emprendimiento para la salud, para el empleo. Y en Colombia, en el mes de agosto, el Congreso se promulgaron 6 leyes del Congreso de la República que decían leyes con sello de mujer. Sobre 2 de esas, el doctor Ramiro Pasos nos va a hablar. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? El Congreso está preocupado en mostrar que efectivamente está dando pasos avanzados para lograr esa igualdad. Y el Ejecutivo también. Ayer el presidente de la República aquí nos mencionaba incluso la equidad en la modificación de la ley estatutaria para la justicia y miles de acciones. Y el lunes, si ustedes miraron el periódico, en El Tiempo ya se anunciaba que tanto gobierno como el departamento y el departamento del Huila arrancan con una iniciativa de inversión de 4.000 millones para fomentar el empleo, para fomentar el emprendimiento en las mujeres. Quiero culminar haciendo una invitación de parte de la Comisión de Género para todas las servidoras y servidores judiciales, y es que hagamos nosotros realidad en toda nuestra actividad, en la actividad administrativa, en la actividad judicial, toda esa serie de normas. Nuestro Código de Procedimiento Administrativo, en el artículo 103, nos dice: el objeto de esta jurisdicción es garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la ley, y la preservación del orden jurídico. Hagamos realidad eso, garanticemos esos valores de dignidad humana, de justicia, de solidaridad, pero además sensibilicémonos, transformémonos, convertámonos en seres integrales, en seres que cuidamos el planeta, que cuidamos de nosotros mismos, que cuidamos de los demás, hombres y mujeres, seres integrales. Pero además hagamos realidad ese derecho a la igualdad y a la no discriminación como fundamento de una sociedad democrática y en paz. Gracias. Muchas gracias, doctora Estela.
Bueno, un repaso muy completo sobre el impacto de la pandemia, pero también sobre todas las acciones que en los niveles judicial, legislativo y de la acción del Ejecutivo buscan honrar compromisos internacionales en esta materia. Doctor Ramiro, quisiéramos escuchar entonces sobre esas dos piezas normativas anunciadas. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar yo quiero expresar mi voz de gratitud y de honor de estar en este panel. Mi agradecimiento a la señora Presidenta del Consejo de Estado, al señor Vicepresidente y a la señora Presidenta de la Comisión Nacional de Género. Un saludo especial a toda la familia judicial que en mi corazón seguirá siendo mi familia, y a todos quienes nos siguen por estos medios electrónicos. Voy a presentar algunas reflexiones sobre dos disposiciones normativas que recientemente expidió el Congreso de la República. La primera, la Ley 2088 de este año, que regula el trabajo en casa y que autoriza toda clase de actividades en los cuales no se necesite la presencia física del trabajador en el sitio de trabajo, y cuando operen, dice la ley, circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan realizar sus funciones en el lugar de trabajo y en el cual se privilegie el uso de las herramientas tecnológicas. La segunda normatividad es también una ley muy reciente, expedida por el Congreso, la Ley 2114 de este año, que amplía la licencia de paternidad, crea la licencia paternal compartida y flexible de tiempo parcial. Bueno, voy a hacer unas puntuales reflexiones en relación con estas dos normativas. Lo primero que habría que manifestar, que sin duda alguna es preciso reconocer que en el mundo, tanto público como privado, el trabajo se está transformándose. Y eso sucede también en las relaciones capital-trabajo, igualmente la prestación de servicios. En general, vivimos un proceso, más allá del actual fenómeno de la pandemia, un proceso vertiginoso de cambio, de gran transformación, que ha alcanzado modalidades con mucha imaginación, con mucha creatividad, como lo afirmaba la señora Presidenta del Consejo de Estado ayer en la apertura del evento, y también por necesidad. Igualmente, el gran desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones están generando posibilidades impensables en el pasado, como el teletrabajo, ya reconocido en Colombia de hace algún tiempo, el trabajo remoto, que ha permitido ser una efectiva alternativa a la situación de emergencia que hemos afrontado por la pandemia. Podríamos decir, y eso ya recojo algunas manifestaciones de este importante encuentro, cómo el sector público en Colombia y concretamente la rama judicial ha seguido funcionando a través de la virtualidad en forma aceptable y en algunos casos con apreciables índices muy importantes de productividad. Según los estudiosos, los cambios que estamos viviendo de manera excepcional en gran medida llegaron para quedarse. Algunos aspectos positivos del trabajo en casa o en general del trabajo remoto: la protección de la salud de los trabajadores, como hemos visto el caso actual de la pandemia, la menor exposición a la contaminación ambiental de las grandes ciudades y los riesgos del desplazamiento casa al trabajo, el mejoramiento de la movilidad y transporte en las ciudades, eso se ve que ha impactado mucho, la optimización del tiempo productivo,
en el día, e igualmente la reducción de los costos empresariales o institucionales, esto se ha abierto reflejado, e igualmente una mayor oportunidad de tiempo compartido en familia. Sin embargo, a la par de estos aspectos que se aprecian como positivos, igualmente se han venido perfilando algunas dificultades. Dificultades, por ejemplo, en el cumplimiento del trabajo por carencia de adecuados espacios físicos en el hogar, problemas de conectividad o de la calidad de los equipos tecnológicos. Igualmente, problemas que se los siente así, cómo se puede hacer un verdadero seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones laborales. Aquí indudablemente hay un replanteamiento porque ya no es tanto el clásico cumplimiento de un horario de trabajo, sino que quizá el mayor factor relevante para evaluar eso es el cumplimiento de resultados. Ya sería otra lógica. E igualmente, la asunción de costos económicos adicionales que exige la conectividad. La nueva ley de trabajo en casa establece un auxilio de conectividad, pero solamente está destinado este beneficio a quienes tengan como salario hasta dos salarios mínimos, lo cual indudablemente esto debería de ser general, toda vez de que todos estamos haciendo uso de nuestros propios recursos en casa, espacios, equipos, consumo de energía, etc. Al respecto, la ley de trabajo en casa prescribe que el servidor público o el trabajador podrán disponer de sus propios equipos siempre y cuando medie un acuerdo con el empleador, y que cuando esto no sea posible, la obligación es del empleador suministrar los equipos necesarios. Otro aspecto también que se plantea también problemático son la asunción de los riesgos laborales, especialmente los riesgos psicosociales que se trasladan al hogar del trabajador. Y en algunos casos, como dice la señora presidenta de la comisión, que el incremento de la violencia intrafamiliar o problemas de intolerancia en el hogar, bueno, por múltiples situaciones. Al respecto, la nueva ley del trabajo en casa plantea o refuerza la obligación de las administradoras de riesgos laborales de promover programas de protección a la salud física y mental. Esto, pues, habría que esperar que esto sea evidentemente una realidad. Otro factor que preocupa en relación con el trabajo en casa es la tendencia a prolongar sin pausa y sin control el trabajo digital más allá de las horas razonables laborables, lo que pone en riesgo la salud física y mental y desde luego precariza el trabajo. En este sentido, se observa que los linderos de lo que tradicionalmente ha sido la esfera de la vida privada y la vida laboral tienden a confundirse. Siempre se ha considerado sano que haya espacios y tiempos distintos para el hogar, para el trabajo, para el almuerzo, etc. Los investigadores sociales hablan de que en general se percibe cierto temor a que estas formas nuevas de trabajo refuercen el individualismo como tendencia y visión de la vida, el aislamiento y desde luego en desmedro de la integración social y de la asociación laboral. Sin embargo, habría que reconocer con gran interés que hoy en el mundo se están evaluando todas estas nuevas experiencias y que en muchos sectores y para determinadas situaciones específicas el trabajo remoto puede ser una alternativa muy positiva, tanto a nivel del trabajador como a nivel, digamos, institucional. El Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario el año pasado hizo una importante encuesta en diversos trabajadores de diversos sectores
que desarrollaban alguna modalidad de trabajo en casa o horarios flexibles o teletrabajo. Y se encontraron algunos resultados pues, importantes y preocupantes a destacar. El 40% de los encuestados indicó que no tenía con quién compartir en casa el trabajo de cuidado. Y de ellos, el 63% eran mujeres. En este caso, en consecuencia, pues estamos a grandes retos, a grandes desafíos de cómo se pueden optimizar esta experiencia que de alguna manera llegó traumática, pero que sin duda alguna se convierte en una gran oportunidad tanto para hombres como para mujeres. En la rama judicial, por ejemplo, ya me anunciaron que el tiempo está ya limitándose. En la rama judicial, por ejemplo, de 25.662 total de funcionarios y empleados de la rama judicial, el 56% son mujeres y el 44% son hombres. Este dato es muy significativo. E igualmente quiero señalar cómo la Ley del Trabajo reconoce el derecho a la desconexión laboral. ¿Esto qué implica? Que si bien se mantienen vigentes los horarios y compromisos laborales, todo trabajador tiene derecho a desconectarse para disfrutar su tiempo de descanso. Y en consecuencia, el empleador, dispone claramente la ley, se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos por fuera de la jornada laboral. Sin embargo, esto no aplica a el personal que ejerce funciones de dirección, de confianza, de manejo o de nivel asesor, toda vez que no están sujetos al cumplimiento estricto de una jornada laboral. Al menos en la rama judicial tenemos un número muy significativo que estaría en este sector, serían más de 6.000 personas quienes no tendrían la garantía de la desconexión por razones del servicio. Esto, sin duda alguna, implica en consecuencia adoptar serios criterios, tanto institucionales como internos, para que el trabajo en casa sea un trabajo razonable, y que tenga en cuenta pues, determinadas situaciones sin caer en situaciones de inequidad, de acoso laboral o de discriminación. En este sentido, la ley llama, y como principio, a un principio de coordinación. La coordinación debe ser armónica y complementaria entre el empleador y el trabajador. Y por último, quiero señalar brevemente que la ley 2114 de este año amplía la licencia de paternidad remunerada a 2 semanas. Esto permite de que el padre pueda participar de manera mucho más activa en la crianza temprana de los hijos. Esto, sin duda alguna, se observa muy positivo. Igualmente, la figura de la licencia paternal compartida, la licencia paternal flexible, consideramos que va la ley en la dirección correcta. La crianza temprana de los hijos no es una colaboración solidaria, entre comillas, del padre, sino un compromiso de igual a igual, lo cual tiende a romper una cultura de tradición patriarcal, como decía el doctor Germán. Una reflexión final: indudablemente los seres humanos, el ideal de los seres humanos es alcanzar un equilibrio en las relaciones del ser con el mundo, como dicen los grandes pensadores. El trabajo debe servir para dignificar la vida y no para empobrecerla. Ya lo dijo hace algunos años Estanislao Zuleta: nada justifica un trabajo excesivo e inhumano, ya sea dentro del hogar o en el espacio social o público, ni menos que el peso mayor lo soporten las mujeres. El filósofo surcoreano Jung Chung Han, en la importante obra traducida ya en muchos idiomas, La desaparición de los rituales, denuncia que en el mundo global existe una tendencia que presiona a producir y a producir sin descanso,
un nuevo orden económico que solo exige resultados y consumo, en donde la vida se vuelve miserable. Creo que si bien los servidores judiciales colombianos, mujeres y hombres muy valiosos, se caracterizan por un alto compromiso de responsabilidad, como debe ser, y así lo demuestran los resultados, no caigamos en la deshumanización de nuestra vida cotidiana, ni menos aún demos cabido a la autoexplotación. Muchas gracias. Gracias, doctor Ramiro. A ver, doctora Marta Patricia, la experiencia vivida. La experiencia vivida. Buenas tardes a todos los presentes, igualmente a quienes se encuentran conectados a través de la página de YouTube del Consejo de Estado. A mis compañeros panelistas, realmente es grato poder compartir este espacio con ustedes. Igualmente un agradecimiento al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional de Género por la invitación para este encuentro. Como bien lo han señalado, el día de hoy vengo a narrarles un poco la historia de vida y cómo he podido afrontar el tema de pandemia en todos los roles que debo cumplir como madre, como esposa, como hija y como trabajadora. Es importante señalar que realmente han sido cambios difíciles, pero realmente he intentado reinventarme, he intentado sacar adelante este tema tan complicado. Para esto me permito contextualizar un poco lo que es mi vida personal. Como lo señalaron, soy jueza administrativa en la ciudad de Pamplona, también soy madre de 2 niños, una niña de 4 años, un niño de 10, convivo con mis padres, uno de los cuales desafortunadamente falleció hace pocos meses a raíz del COVID-19. Igualmente, si bien cuento con el respaldo de mi esposo, debido a su trabajo, él vive fuera de la ciudad. Y es así como efectivamente con la llegada de la pandemia y precisamente con los decretos de confinamiento que el gobierno nacional sacó debido a la llegada del COVID, efectivamente vi cómo se fueron duplicando las tareas que normalmente tenía asignadas y cómo ya no podía desarrollarlas en diferentes espacios de tiempo y lugar, pues normalmente uno las distribuye entre su hogar y el trabajo. Ya tocaba desarrollarlas en un solo espacio, esto era mi casa, espacio que igualmente debía compartir con más personas que convivían conmigo, pues mis hijos veían sus clases virtuales, mi madre es docente, entonces también dictaba sus clases remotas. Adicionalmente a esto, pues teniendo en cuenta que habían personas que tenían alto riesgo al momento de quedar contagiados, pues para garantizar ese aislamiento, nos vimos en la necesidad de suprimir el ingreso de la persona que normalmente nos colaboraba con los oficios de la casa. Y si bien en principio tomé esto muy tranquilamente, con el paso de los días y teniendo en cuenta que no se vislumbraba una solución temprana y que prorrogaban el aislamiento día a día, empecé a sentir realmente que las tareas me estaban asfixiando. Esto empezó a generar cambios en mis sentimientos, en mis emociones, empecé a sentir estrés, tal vez un poco me sentía abrumada por no poder cumplir con todas las tareas que normalmente sí podía desarrollar, tal vez porque no entendía lo que los oficios de la casa implicaban, lo que implica ya estar en acompañamiento de sus hijos, ayudándolos a desarrollar sus tareas diarias. Entonces es aquí donde realmente entendí que debía hacer un alto en el camino, hacer una evaluación del nuevo contexto que esta enfermedad nos había traído y de las nuevas maneras que debíamos invertir tanto en nuestros hogares como en nuestros trabajos para que las cosas pudieran funcionar de una manera adecuada. Es así que pues entro en un diálogo con mis padres, con mis hijos, con mi esposo, para lograr equilibrar un poco esas cargas que tal vez había asumido por el mismo rol de ser mujer y que normalmente tenemos que desarrollar las mujeres. Es aquí donde empecé a distribuir y a entender, como bien lo decían ahorita, que el trabajo en la casa debe ser distribuido de una manera adecuada para no estar trabajando las 24 horas del día y sentirnos realmente agobiados con el trabajo. Igualmente, ese diálogo que inicié en mi familia también lo empecé a desarrollar con mis compañeros de trabajo,
pues también me sensibilicé y comprendí que ellos tal vez se podían sentir igual de agobiados que yo al momento de realizar sus tareas y sus nuevas ocupaciones dentro de su hogar. Y aquí con esto no quiero decir que es una manera de no realizar el trabajo, no, es una manera de aprender la nueva realidad y aprender a armonizar todo el tiempo y todos los espacios que teníamos en nuestras manos para cumplir con las obligaciones que ya teníamos adquiridas antes de la llegada de la pandemia con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, también con nuestra función jurisdiccional como tal. Adicionalmente a esto, y ya quiero hablar un poco más, un tema personal, que es un tema emocional como tal, quiero hacer énfasis lo importante que es el saber educar emociones, saber que somos seres humanos, saber que llegan momentos difíciles en nuestra vida, pero que tenemos que salir avantes con ellos. En mi caso, desafortunadamente, pues mi papá se contagia de COVID en la ciudad de Bucaramanga, teniendo en cuenta que viajó con el afán de vacunarse de una manera pronta y era una ciudad principal en donde la vacunación iniciaba primero que en Pamplona. Desafortunadamente se contagia antes de recibir la vacuna, ingresa al hospital y por sus problemas en los pulmones pues tiene que ingresar a la UCI. Realmente fueron tiempos difíciles en donde las emociones empezaron a jugarme tal vez una mala pasada porque estaba lejos de mi papá, de mi mamá que también se contagió, pero en ella sí, gracias a Dios, no fue tan grave. Y me encontraba sola en Pamplona con mis hijos, desarrollando mis tareas diarias porque independientemente de las circunstancias externas que nos lleguen, los trabajos siguen marchando, el colegio de los niños seguía marchando, yo también estoy estudiando de trabajos de la universidad. Entonces aprender a que las emociones tenía que desligarlas un poquito de mis obligaciones diarias fue un poco difícil y es en el momento en que me doy cuenta lo importante de la comunicación y de exteriorizar. Tal vez en mi caso personal, yo siempre he sido una persona que creo que siempre puedo con todo y llegué a un punto en el cual quise respirar y me di cuenta que no era simplemente ahogarme en mis problemas, sino que podía decir, tengo dificultades y poder organizar mi tiempo y poder organizar mis sentimientos y así permitirme poder realizar todas estas funciones que ya tenía asignadas, especialmente en el trabajo, pues somos conscientes de que el trabajo de nosotros es muy importante y que tenemos que garantizar el acceso a la administración de justicia y los usuarios de la administración de justicia cuentan con que nosotros realicemos un trabajo eficaz y eficiente y no podemos excusarnos en nuestros problemas para de pronto no poder atenderlos de una manera pronta. Desafortunadamente, pues mi papá dura 10 días en UCI, fallece y aquí empieza otro duelo que aún estoy viviendo. Eso realmente fue hace 4 meses. He entendido realmente que es muy difícil la pérdida de un ser querido y más en estos tiempos y más en estas circunstancias. Cuando desafortunadamente no pude estar con él, no pude abrazarlo, no pude despedirme. Entonces es muy difícil como asumir todos esos cambios que ha generado esto, pero realmente he comprendido que no puedo aferrarme a esa tristeza o a ese dolor, sino que tengo que seguir adelante, que tengo que aprender, como yo lo he llamado y como lo menciono, educar emociones. Y esto es lo que básicamente quiero dejar hoy sentado. O sea, si emocionalmente estamos bien, realmente las cosas empiezan a fluir de una mejor manera. Somos mejores madres, somos mejores esposas, somos mejores amigos. Entonces es importante eso, saber que las emociones son muy importantes para poder seguir desarrollando nuestro trabajo. Siento que no ha sido un proceso fácil, pero igualmente, y acá cito las palabras de la doctora Marta Nubia ayer, esta pandemia nos deja diferentes. No somos los mismos, pero siento que en mi caso me ha cambiado y en el caso de muchos colombianos y colombianas que tal vez pueden contar la historia de la misma manera como yo la he venido, somos mejores. Hemos aprendido a que no somos perfectos, a que hay circunstancias que nos pueden afectar de una manera u otra, pero que sabiendo manejar todas estas circunstancias, hablando, dialogando, teniendo una ayuda externa si lo necesitamos, podremos cumplir con todas de una manera de una manera eficaz. Este nuevo rol que, digamos, se visibilizó con la pandemia en mí y me ha sensibilizado un poco más, me ha
enseñaba aquí que como administradora de justicia realmente debo entrar a estudiar cada caso con lupa, debo entrar a ser parte de ese engranaje que busca que realmente con nuestras decisiones judiciales, con nuestro trámite judicial, seamos ese puente para lograr esa equidad y esa igualdad que durante tanto tiempo las mujeres han solicitado. Entonces, también quiero dejar esa conclusión y invitarlos a que realmente comprendamos la obligatoriedad que todos los instrumentos internacionales nos han dado, que tenemos normas nacionales y que realmente en nuestras manos tenemos un gran reto, que es precisamente lograr que de alguna u otra manera esa igualdad que históricamente se ha solicitado se pueda materializar de una manera efectiva. Y me permito terminar con una frase que leí en una de las primeras sentencias que me impulsó a trabajar en el género, y es: no es juzgar con cara de hombre ni cara de mujer, sino con cara de humanidad. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Muy bien. Bueno, una juez de la histórica Pamplona hace de su experiencia una fuente de conceptos, ¿no? Es evidente que no solo es la experiencia, sino la conceptualización que nos deja. Un exconsejero de Estado que nos muestra la dimensión humanística del trabajo y lo que se podría llevar las nuevas masculinidades impulsadas por las licencias que en buena hora se han aprobado para los hombres, para que aprendan esto de la matrística también. Y una consejera de Estado que hace evidente el dominio que tiene sobre el tema de la equidad de género, tanto en lo que hace a los instrumentos internacionales como a la visión de la experiencia de la mujer en esta pandemia. No en vano es pues la presidenta de la Comisión de Género de la Rama. Han ofrecido a ustedes reflexiones sobre género y pandemia. Muchísimas gracias, muy amables. Antes de culminar el evento, la Comisión de Género del Consejo de Estado quiere hacer un gran reconocimiento tanto a los doctores Germán Bula Escobar como al doctor Ramiro Pasos Guerrero. En este momento, a través de una sencilla placa que le voy a pedir el favor, aquí está pues la doctora Rocío Araujo, doctora Adriana Marín, la doctora Sandra, son todos integrantes de la comisión, el doctor Hernando Sánchez, la doctora Miriam Estela Gutiérrez, el doctor Carlos Enrique Moreno, el doctor Luis Alberto Álvarez, el doctor Hernando Sánchez. Esta es una comisión de casi 10 personas, pero pues los invito a que nos pongamos de pie. Y si es tan amable, pues la doctora Rocío o Adriana, para que le entreguen la placa que dice dice así: la Comisión de Género y No Discriminación del Consejo de Estado, en reconocimiento y homenaje al doctor Germán Bula Escobar, Ramiro Pasos Guerrero, por sus calidades personales y profesionales y por sus invaluables y permanentes aportes como miembros de la comisión y magistrados de la corporación en pro de la igualdad de género y la no discriminación. Luis Alberto Álvarez, Rocío Araujo, Miriam Estela Gutiérrez, Sandra Liced Ibarra, María Adriana Marín, Carlos Enrique Moreno y Hernando Sánchez Sánchez. Entonces, doctora Rocío, si es tan amable, le entrega al doctor Germán Bula. La doctora Adriana Marín, doctor Ramiro Pasos. En nombre de toda la comisión, que como ven aquí está presente, la doctora Sandra, todos los que les acabo de mencionar, inmensos reconocimientos. Los aportes suyos han sido invaluables, además de dejar casi una tercera parte de miembros del Consejo de Estado, pues hoy estamos en este acto y con el sueño de que en un futuro, ojalá no muy lejano,
ya no tengamos necesidad de esto porque ya está incorporado en nosotros y en toda la normatividad y en nuestros hechos esa igualdad y no discriminación. Un aplauso para ellos.